Este es el tutorial de la prótesis tallohumeral esfera glenoidea, que es la figura que se puede ver en estos momentos en la pantalla. Esta prótesis está dividida en dos partes. Una que es la que se puede ver y se señala en el mouse, que es la cabeza o esfera glenoidea, y la segunda es el tallo humeral. Para el modelado de esta pieza utilizamos un programa alterno, que es el programa Inventor 2015, para el modelado de estas piezas. Y se guarda tanto, cualquiera de los dos archivos que voy a hablar a continuación en formato STP para que el programa NX no lo pueda leer. Cabe recalcar que este tutorial se hace en el programa NX versión 9 en la versión español. Entonces, en el maquinado se hacen dos partes. La primera es esta que se puede ver en la pantalla, que es la esfera o cabeza glenoidea. Tiene dos características. La primera, que tiene esta parte que se puede ver, tiene un acabado superficial casi al espejo. Y lo segundo, por la parte de atrás, podemos ver la utilización de bastantes chaflanes. La segunda pieza que se construye es el tallo, que es el que podemos ver en estos momentos en la pantalla. Si vemos la foto del principio, vemos que existen varios tipos de tallo, dependiendo la prótesis que se quiera construir. Se hizo este tipo de tallo más genérico, no tan complejo y no tan complicado, eh, sobre todo para el maquinado. Hay muchos que tienen muchos huecos, soportes, pero este cumple con la funcionalidad, que es tener el hueco con sus respectivos chaflanes para que pueda incrustar la esfera o cabeza glenoidea ya antes mencionada. Eh, lo más importante de este video tutorial es explicar el maquinado de estas piezas, basándonos en dos herramientas que se pueden encontrar eh, más detalladas en los tutoriales de Siemens. La primera es el 5 axial chamber milling o 5 axial para hacer chaflanes. Y el segundo es el Z-Levels 5 Axis Toolpath Orientation o un fresado en 5 en el eje Z como en 5 axial. Pero además de estas dos herramientas se utilizaron otras que también vamos a hablar un poco más rápido, sobre todo porque son herramientas genéricas de fresado muy comunes. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es la cabeza o esfera. Para esta, lo primero que se hizo fue crear dos MCS o dos eh, orientaciones de los ejes, una en la parte superior y como se puede ver en estos momentos, y la segunda en la parte inferior. Esto quiere decir que esta pieza se tiene que construir como por dos partes, primero por la parte de arriba y después se cambia y se va a construir por la parte de abajo. En la parte de arriba sí, rápidamente se hicieron tres tipos de herramientas, uno que es un desbaste, un semiacabado y un acabado. Estas tres herramientas son estas herramientas que yo llamaba más o menos normales o genéricas de fresado. Eh, en la parte de atrás se utilizaron eh, otro desbaste, se hizo primero un desbaste, un acabado, y aquí sí ya vemos las dos herramientas utilizadas eh, como importantes, el Z-Level 5 Axis y los chaflanes. Para hablar rápidamente de las primeras, del desbaste, aquí vamos a entrar a, bueno, pues cómo se crean, después de haber creado estos ejes coordenados que se crean eh, aquí en inicio, donde dice crear geometría, podemos crear los MCS importantes, sobre todo para la creación de esta herramienta, de la herramienta Z-Level 5 Axis, que el tipo de, 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 de los MSS no sea mil planar, sino sea mil contour o sea mil
eh, mil contour o mil multiaxis, no puede ser mil planar. Si vemos alguna de estas dos, esas tienen esas cualidades cuando se crean. Después lo que hacemos es orientar cada una lo que llamaríamos cero pieza, en el punto donde se empieza como a maquinar la pieza. Y se pone sobre todo siempre el eje Z como está orientado acá, eh, porque por ahí es donde va a entrar la herramienta. Va a entrar, va a salir la herramienta. Para ya crear cada una de las herramientas, vamos a crear operación aquí arriba. eh, y nos pregunta qué tipo de operación. El desbaste normalmente utilizamos este. Tipo 1000 contour es el subtipo de operación el que estoy más o menos señalando. Y aquí pues vamos a elegir, donde dice geometría, vamos a elegir cuál fue el plano que creamos. Yo los dos planos que creé que hablé anteriormente, uno lo llamé el MCS y el otro lo llamé el MCS2. El uno, el que no tiene nada, solo el MCS es el que está arriba y el 2 el que está abajo. Entonces, si esta operación va en la parte de arriba, pues acá lo configuro con respecto a esto. El método para un acabado siempre pongo Milrogue, el que se ve aquí, y le puedo dar un nombre. Acá yo le di fue desbaste o se le puede colocar el nombre que quiera. Después de eso nos va a abrir esta ventana. Acá lo que va a hacer es abrir el que ya se hizo y nos dice, tenemos siempre que especificar la pieza, no la hemos especificado, entonces en todas las herramientas que vamos a usar siempre tenemos que elegir eh, la pieza, el lugar de corte. En este caso, este lugar de corte es el que nos muestra acá en anaranjado, que es esa parte superior. Eh, y pues acá importante, bueno, la herramienta, basándose en el catálogo de Scandix, se puede buscar bastantes herramientas y se puede aquí configurar diámetros, radios, todo este tipo de cosas con respecto a las herramientas existentes. Y se le da velocidad, las velocidades, como se pueden ver aquí. Estas fueron las que se le dieron en este caso. Después pasamos al semiacabado. Para no demorarnos tanto, voy a mostrar primero las tres que se le hizo y después voy a mostrar cómo la verificación de la trayectoria que se le hizo. En el semiacabado, o sea, fresa por área, se vuelve a elegir, especificar la pieza. Y acá pues el lugar de corte pues es el mismo anaranjado que nos mostraba porque estamos sobre todo trabajando aquí. Y se vuelve a elegir una herramienta que yo la llamé en este caso 1002, el anterior si se dan cuenta es 1001, basado en el mismo catálogo ya antes mencionado, y se le puede poner aquí velocidades. Obviamente esta velocidad es un poco más lenta porque es un acabado, ya es más, no es tanto desbaste, sino ya es un semiacabado. Eh, y por último se le hace hasta un acabado, como hablé importante de esta pieza, es que esa parte superior tiene un acabado casi al espejo, pues vamos a dar un acabado muy detallado, así sea un poco demorado, de cómo funciona. Y bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es mostrar más o menos qué pasa en eh, con esos tres cortes. Bueno, me faltaba decir bien cómo se hizo el acabado, solo especificar la pieza, el mismo lugar de corte, también es un fresado por área. ¿Qué diferencia tiene este con el anterior? El tipo de patrón de corte. Este es SIC, el otro lo hicimos, el anterior, el semiacabado, se hace con un concéntrico, es decir, que vaya dando círculos. Este sí que sea un zigzag. Ahorita se pueden dar cuenta cuál es la diferencia, cómo pues, sobre todo genera un mejor acabado. Se crea una herramienta también basada más pequeña para que haga más tipos, haga más pasadas y pues las velocidades podemos ver que son un poquito más lentas por ese tipo de acabado.
Ya después ahora sí vamos a pasar a la verificación de esa trayectoria, de lo que nos hace las tres herramientas que hemos usado. Lo vamos a poner un poquito rápido, sobre todo por tiempo, y como les digo, ese último acabado siempre es un poquito demorado. Acá nos va a pedir pues cuál es la pieza en bruto de la cual se va a basar. Vamos a dar la genérica que nos muestra el programa, sería algo lógico, que es un cuadrado donde cae perfectamente la cabeza o la esfera glenoidea. Entonces, pues vamos a mirar cómo corta en estos momentos. Ese es el desbaste general, todo lo que se ve en azul. El objetivo principal de este es quitar mucho material, así no quede muy bien definido la pieza. Ahí ya está pasando y se ve en verde el segundo, que es el semiacabado, que también, como les contaba, es circular. Y por último pasa que se está viendo en amarillo, que es el acabado, que como podemos ver es un poco más lento y muy detallado, con una herramienta mucho más pequeña, para intentar conseguir este casi acabado al espejo, el maquinado. Eh, bueno, estamos esperando aquí que se acabe para que se vea cómo queda más o menos la pieza. ¿Cuál es el objetivo ahorita? Que se cambia el lugar, como contaba, eh, que se cambie se cambie la orientación y ya pasamos a estar aquí. Eh, si no hablé bien cómo funcionaba esto de crear la geometría, ya les contaba cómo crear esos planos o esas nuevas ejes coordenados. Al darle a aceptar, él nos va a decir que dónde lo queremos hacer, y acá lo podemos ubicar el punto, que sí me faltó decirlo antes, donde se quiera. Si no se sabe, se puede utilizar acá en análisis, mediciones, para saber de qué punto a qué punto llegar y qué punto se necesita, y crear los ejes que necesitamos. Bueno, ya tenemos, entonces vamos a trabajar la parte eh, de atrás o interior de la esfera, que es la que se puede ver, y para eso utilizamos 5. Un acabado, se utiliza la misma herramienta, un desbaste, se utiliza la misma herramienta, casi la misma velocidad que se utilizó en el desbaste de la parte superior, entonces ese no me va a detallar mucho. Un acabado con la misma herramienta que utilizamos acá para hacer el acabado, para hacer el semiacabado. No el acabado de este, que era mucho más fino. Este acabado tiene las mismas cualidades, la misma velocidad del semiacabado. Importante siempre en cada uno, vamos a abrir aquí uno, elegir la pieza, elegir la especificación de corte. Acá podemos ver en anaranjado qué es lo que vamos a cortar. Y bueno, ahora sí entramos a los que son un poquito más importantes, que es el fresado en el eje Z5 axial. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo generar este tallo que no es tan, este tallo, si lo llamamos, o esta parte que no es tan fácil, y lo vamos a generar con una herramienta que va a ir por el borde en círculos, haciéndolo. Entonces, vamos a crear, ¿cómo se crea ese tipo de corte? Vamos a crear operación. Esta operación no se encuentra en 1000 contours, sino se encuentra en 1000 multiaxis o multiaxial, y es la herramienta que se puede ver acá, 5 ejes de nivel Z. Le damos a aceptar, elegimos acá importante el tipo de plano o de ejes que se va a trabajar, pues en este caso es el 2, se le puede colocar el nombre. Yo la dejé como original viene el nombre, el Z Levels 5 Axis, pero pues se le puede colocar otro tipo de nombre. La herramienta también se crea con base al catálogo, y ya ahorita voy a hablar de esa específicamente. Si uno no tiene toda la herramienta, pues le da none para después crearla. Y normalmente se le puede dar un semi-finish o un finish, el método de corte. Nosotros acá le vamos a dar un finish, pues ya es un acabado, y ya antes se le hizo un pequeño desbaste con este que llamamos desbaste 2. Al dar a aceptar, pues nos va a salir
este es este recuadro que sale normalmente. Vamos a elegir la pieza, como ya hemos hablado varias veces. Vamos a especificar el corte, que acá podemos ver en naranjado el lugar donde queremos. La herramienta, y después vamos a herramienta. Este tipo de herramienta es un poquito diferente. Esta herramienta tiene que ser una herramienta como la que se ve aquí. Bueno, sin el momento al principio de crear no hay ninguna, como dijimos, pues vamos a crear una y es este tipo de herramienta. La mayoría de las que utilizamos es una 1000 y esta no funciona para ese tipo de corte, tiene que ser una VAL 1000 y pues ahí también podremos configurar lo que se necesite con respecto al catálogo. Eh, Además, pues bueno, pues metemos velocidades. Esta al ser una herramienta no tan común, pues decidimos trabajar con unas velocidades un poco más lentas y pues sobre todo porque también es un acabado. Eh, Vamos a dejar una distancia mínima, también es importante, de uno, pues como dijimos que es un, una- un corte casi de acabado de 1000 finish, pues necesitamos que la distancia sea mínima y pues ya vamos y le damos generar, ¿no? A la herramienta. Eh, Vamos a ver cómo es que nos funciona esta en especial. Acá nos dice más o menos cuál es la trayectoria que va a hacer la pieza. Vamos a poner esto un poco más lento para verlo un poco mejor. Obviamente nos va a decir que las especificaciones de la pieza en bruto, vamos a decir la genérica. Ahorita vamos a ver todo completo y vamos a ver que ya, gracias al desbaste, esto no ocurre, de hecho que la herramienta no tiene que hacer todo este tipo de cortes, sino que solo se va a basar en la generación de esto que llamamos como ese pequeño tallo. Después de eso, vamos a hacer los chaflanes, que es la otra herramienta utilizada. Este tiene dos tipos de chaflán, tiene este chaflán superior y tiene el chaflán de afuera. Eh, este tipo de prótesis, pues como contaba, tiene varios chaflanes y por eso se intentó utilizar este tipo de herramienta para poderlo hacer. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, vamos a crear operación. El tipo de, de, de de operación, es un milk contour y es este que se ve acá, que a veces también lo utilizamos en el acabado, que es un contorno fijo. Después de darle contorno fijo, también le podemos colocar el nombre, ese sí no le colocamos el nombre de la herramienta que tiene Siemens, sino pues para hacerlo fácil de entender en el idioma español, pues lo pusimos chaflán, pero pues se le puede, digamos, poner el Five Axis Chaflán Milling o algo así. A veces eso sí es el gusto de la persona de cómo quiere llamar sus herramientas. También se coloca la geometría, pues cuando estamos trabajando en la 2. La herramienta, esta herramienta también es un poquito diferente, sobre todo que tiene que la punta venir con un ángulo de inclinación un poco diferente para que me pueda generar fácil el chaflán. Y se le da a aceptar, pues vamos a abrir lo que se hizo aquí. Se le da a especificar pieza, se le da el área de corte y se le da donde se le quiere hacer el chaflán. Mm, Acá interesante es sobre todo en qué puntos se va a crear, o sí, en qué puntos, en qué trayectorias se va a crear este chaflán. Y este chaflán se hace aquí en método guía. En método vamos a colocar curva punto. Y vamos a seleccionar las dos líneas, como se puede ver, de donde comienza y donde termina el chaflán. Si solo se da una, el chaflán no se realiza, necesitamos elegir las dos. Él los crea, en este caso, los vectores por donde se va a empezar a generar el chaflán. Eh, Obviamente también es una mil finish, se espera que se ha terminado. Se coloca unas velocidades, una velocidad mucho más lenta. Y falta crear la herramienta. Como contaba, esta herramienta si la vemos aquí, es una herramienta, aquí nos está mandando en el primer plano, pero es una herramienta que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Obviamente, al tener esa inclinación, pues nos va a generar el chaflán a 45 grados.
como contaba, estas herramientas se basaron en el catálogo Scandix, entonces pues se pueden mirar diferentes tipos de herramientas y con diferentes ángulos si se quiere generar chaflanes diferentes. Entonces, ya después de esto, siempre es importante primero crear la herramienta antes de ponerle velocidades, porque si no, no funciona, el programa no puede generar las velocidades y siempre va a generar problemas, son las cosas más comunes. Primero generar la herramienta antes de generar las velocidades. Vamos a mirar cómo funciona esta herramienta. Está relativamente, esta la haría súper rápido la máquina, entonces por eso la va a poner a una velocidad bastante lenta para que se pueda ver. Nos va a pedir la especificación del material en bruto y ahí nos hizo el chaflán. ¿Listo? Y pues la última herramienta utilizada pues es el segundo chaflán, que es el chaflán que está afuera. Exactamente igual al anterior. Si miramos acá, interesante los puntos donde se va a generar el corte, acá se pueden ver. Las flechas nos dicen cómo va a orientar la herramienta. Pues para que nos genere el chaflán, lo importante es seleccionar los dos puntos para que nos genere, eh, pues para que nos genere el chaflán completo. Lo que voy a hacer a continuación es mostrar pues todo el maquinado de la pieza. Me voy a saltar pues el maquinado de la segunda parte para hacerlo todo completo, ponerle un poco más de velocidad. Entonces voy a seleccionar aquí las dos ejes coordenados que se crearon. Vamos a darle verificar trayectoria. Vamos a poner una velocidad de 8 para que se vea más o menos. Y le damos play. Nos va a pedir la pieza bruto. Aceptar. Entonces voy a poner esto por acá para ir comenzando a ver qué está haciendo. Primero comienza haciendo el desbaste, que podemos ver ahí en rojo lo que nos va señalando. Y pues empieza a hacerse el desbaste ya antes mencionado y que ya antes había mostrado, que es toda esa parte azul, quitar todo el desbaste. Pues tampoco nos quisimos detallar también ese desbaste, en el sentido de que lo más importante en ese desbaste es quitar mucho material. El segundo semiacabado. Y pues pasamos al acabado final, que es ese acabado casi al espejo, pues que por eso se hace lento, pero se espera que tengan muy buen acabado. Después vamos a ver que pasaríamos al MCS2, es decir, en ese momento se cambia la pieza de posición y empieza a trabajar la otra parte. Bueno, ya vamos ahí en la mitad de ese acabado. Y pues lo importante, se va a pasar bastante rápido, sobre todo los chaflanes, pero pues mostrar más o menos cómo funcionan y cómo se ven aquí maquinados. Bueno, entonces ya comenzaría por la parte de atrás, acá le estoy dando yo la misma vuelta. Comenzamos obviamente con lo que se llamó desbaste 2, que se puede ver ahí en la figura. El objetivo es quitar material, ahí está solo quitando material. Para pasar el acabado, creo que se utilizan los mismos colores. Interesante del programa es que por colores podemos ver lo que se está haciendo, y todo lo azul es todo lo que se refiere a desbaste. Acá voy. Bueno, ya creo que ahí se acaba el desbaste y comienza en verde el acabado, para después rápidamente pasar al 5 axial 1000, para terminar así, que termine con la pieza, termine con los chaflanes. Ahí se hizo tanto el 5 axial, el fresado en el eje Z 5 axial, como en color magenta se puede ver los chaflanes antes mencionados y utilizando la herramienta. Bueno, con esto se termina la primera parte, que es eso que llamamos esfera, cabeza, glenoidea. Y después vamos a pasar al segundo, que es el tallo. La verdad, el procedimiento es extremadamente parecido,
se crean primero diferentes planos y después se hace su respectivo corte. En este caso tuvimos que crear 3 planos porque con 2 no eran suficientes. No hay manera de que con 2 planos y con un fresado normal se pueda llegar a todos los espacios del tallo. Entonces, el primero se crean exactamente igual, vamos, sobre todo pues serviría para recordar, vamos a crear geometría, un MCS, que sea 1000 contour, por favor, que no sea 1000 planar, sino 1000 contour o 1000 multiaxis, sirven cualquiera de los dos. El primero que se crea es por la parte de abajo, es decir, esta pieza se va a maquinar de abajo hacia arriba. El segundo que se crea, casi sobre todo con la misma nomenclatura, es un plano paralelo a esta línea, sobre todo para poder remover material acá que no se alcanza a cortar. Y el tercero es acá en la parte superior de este corte. Como contaba, este es un tallo genérico, se pueden generar diferentes tallos. Entonces, este ángulo que se construyó esta pieza es de 30 grados, pero hay unos a 45, hay unos a 60, hay unos hasta 90 grados. Entonces, esta se puede ir torciendo este plano, pues con respecto al que se necesita. Entonces, comenzamos por el de abajo, este que hablamos, que lo que va a hacer sobre todo es un desbaste, va a ser un desbaste de toda la pieza. Obviamente se tiene que elegir un blanco, que ahorita lo vamos a ver, que es el que se va a tomar genérico que nos genera el programa, pero necesitamos primero hacer un desbaste de la mayoría del material de ese blanco. Después vamos a crear la cabeza, que es eso que se puede ver en azulito, que va a ser con un acabado. Y después vamos a hacer un Z-Level 5 axis o un fresado 5 axial de todo el tallo. Como vimos, pues es una herramienta perfecta para este tipo de piezas. Vamos a la segunda parte, que es que esta parte ahorita vamos a ver que no alcanza a cortarla, ese fresado no alcanza. Entonces pues vamos a poner otro plano para que nos acabe de terminar casi con lo mismo, con el mismo de material que se puede ver por aquí. Y ya lo último lo que vamos a hacer es en la parte superior hacer un refrentado, un agujero y su respectivo chaflán con la herramienta pues que hemos venido hablando. El resto de tanto agujeros al final es un desbaste un poco más con mejor acabado que el desbaste normal, pero la misma herramienta de un refrentado es una herramienta básica casi de torno. Entonces el desbaste genera el primero, pues obviamente como se crean todas las herramientas, todas las que vemos aquí, pues basándose en lo mismo, crearon una operación. El primero, el acabado, podemos ver el simbolito acá, que es un mill control, un subtipo de operación de fresado de cavidades. Si vemos aquí, tiene una velocidad, bueno, creamos una herramienta. Nosotros se puede, acá que se llama 4, como es un documento nuevo, pero tiene las mismas especificaciones de la herramienta de desbaste que utilizamos en la cabeza. Eh, pero pues basados en catálogos, en la actualidad existen muchos y se puede hacer cualquier tipo de, se puede modelar aquí cualquier tipo de herramienta que aparezcan en estos catálogos. Vamos a hacer un patrón de corte como el que se ve, que seguir la pieza. Una distancia máxima de 15 milímetros es bastante grande, sobre todo por lo que contaba. Entonces es un desbaste bastante grande, unas velocidades bastante altas, pues para que rinda un poco, sobre todo porque la pieza no es tan, no es tan pequeña. La cabeza va a ser un fresado, eh, va a ser un fresado de esta parte superior, que acá se le puso el nombre de cabeza, pero que lo que hemos venido hablando es como un acabado de lo que se hizo anteriormente en la esfera o en la cabeza glenoidea. Se utilizó la herramienta, eh,
que se utilizó en el acabado, en el semiacabado o en el acabado 2 de la esfera. Y el tercero es este, que también lo seguimos llamando con el nombre original Z-Level eh, Axis, que aquí vamos a entrar y vamos a mirar. Importante siempre especificar la pieza, porque nunca la hemos elegido como tal. Muchas veces se trabaja que se puede elegir desde aquí, desde el WordPix, entonces ya para todas las herramientas queda siempre la misma pieza, pero como no lo estamos trabajando desde acá, sino de planos diferentes, siempre la tenemos que elegir en todas las herramientas que hagamos. Entonces vamos a elegir, digamos, seleccionar el tipo donde va a trabajar, como estamos, si se dan cuenta, trabajando este 5 level 5 axis o 5 level Z level 5 axis, pues es el pedazo naranja que se nos muestra. La herramienta fue una herramienta que se creó, ya hablé de ese tipo de herramientas. Acá la distancia máxima es de 2 milímetros, necesitamos que sea mucho más acabado. Se le da un mill finish y unas velocidades de corte, como se pueden dar cuenta, de 40, que es una velocidad no tan rápida para este tipo. Entonces voy a pasar a verificar lo que se está haciendo para no verificar todo y sobre todo se entiende mucho mejor. Así no hacer mucho, verificar todo lo que se hace en todo un plano y no parte por parte, pues para que se vea todo el conjunto y sobre todo también por tiempo, no hacer el video extremadamente largo de uno por uno por uno. Entonces, no lo vamos a poner tan lento, tan rápido ni tan lento, a una velocidad de 8 y le damos play. Obviamente nos va a pedir una pieza de especificación y esa es la pieza que se va a trabajar. Y le damos a aceptar y bueno, eso es lo que nos va a generar. Primero el desbaste ya antes mencionado, un desbaste a grandes rasgos, bastante burdo. Sobre todo, pues el objetivo es quitar mucho material. En la parte, se van a dar cuenta ahorita acá abajo, este desbaste es muy negligente, deja muchos espacios acá. Y por eso, bueno, después nos hace la cabeza, como podemos dar cuenta, y por eso es perfecto, después de hacer la cabeza, este tipo de herramientas del 5 Axis Z-Level, porque si nos hace un acabado mucho mejor de la pieza. Acá podemos ver que como este pedazo que se puede ver acá abajo no entra, está, es decir, si acá hacemos, acá hay un plano, este pedazo de material queda abajo, por eso es que tenemos que crear un plano por acá arriba que sea paralelo a este, porque este material, esa herramienta no lo alcanza a cortar, si la herramienta de acá abajo no puede llegar a este punto, que lo que hicimos fue un acabado también 5 axial y al final nos quedaba un poquito de material, entonces decidimos también hacerle un acabado. Eh, Acá podemos ver el trabajo. Obviamente este plano, como está acá, nunca nos va a poder llegar acá abajo, porque está paralelo y está acá arriba a este plano. Entonces solo nos va a trabajar un pedazo, el pedazo que ahorita vemos que no alcanzaba a trabajar. Una profundidad de corte de 1, una velocidad de 40, como si hubiéramos trabajado este tipo de herramienta y este tipo de corte. Y pues damos también un acabado. ¿Cómo se ve este? Vamos a mirar acá en la verificación y le damos a aceptar. Solo nos corta el pedazo que faltaba. Y pues obviamente ahorita vamos a pasar todos los tres tipos de planos pues, para ver toda la configuración completa. Y pues pasamos al último, que va a ser un refrentado aquí de la cara. Este refrentado se crea acá en crear operación. Se puede colocar aquí en mi plana y se coloca acá fresado. Eh, Fresado como de cara con límites, que pues va a ser el refrentado que necesitamos. Entonces, se crea también una herramienta
básica que ya hemos hablado que se copiaron todas del catálogo. Se le da un acabado de mil finish y se le dan ese tipo de velocidades de corte. Este es un refrentado, realmente es algo bastante común en la industria, entonces no nos desgastamos tanto haciendo, explicándolo bien cómo funciona. Este agujero, que como hablaba antes, es un tipo de desbaste. Elegimos la pieza, elegimos la opción de corte que allá se puede ver en anaranjado. La herramienta con la cual hicimos puede ser el mismo, la herramienta que se usó fue la misma que se utilizó acá en cabeza, es decir, el mismo que se hizo para la esfera, porque pues necesitamos que el agujero tenga una mayor precisión, sobre todo por ajustes y tolerancias. Eh, y bueno, se le da una distancia máxima de 3 milímetros y se le dan este tipo de velocidades, un poco lento, para que nos trabaje mejor esa cavidad y no se nos vaya a romper la herramienta. Y por último se trabaja el chaflán con la herramienta Five Axis Chamfer Milling, pero igual de lo que hemos trabajado. Es decir, acá creamos elegimos la geometría, elegimos dónde vamos a cortar. Acá el método curva punto, si se dan cuenta, importante que se eligen las dos líneas por donde da el chaflán, la superior y la interior. Se elige la herramienta, que fue exactamente la misma herramienta que utilizamos en la esfera glenoidea, velocidades de corte lentas y listo. Entonces ya para terminar, pues vamos a pasar los tres planos que se hicieron, la verificación, cómo funcionan. Acá lo estoy señalando los tres. Verificar trayectoria, pues para no demorarnos tanto y hacer el video tan largo, voy a poner una velocidad bastante alta. Voy a intentar mover la cámara cuando va de un lugar a otro para que se pueda ver. Nos va a pedir acá la especificación del bruto. ¿Qué pasó? Este es el bruto que se va a utilizar. Y bueno, aceptar. Entonces comenzamos ya. Esto ya lo hemos visto, que es este desbaste. Después del desbaste va a venir la cabeza. Y por último, eh, esta herramienta de fresado 5 axial. Ahí nos está haciendo la cabeza, nos está haciendo el 5 axial Z level. Después de esto nos va a cambiar el plano por el plano de acá arriba, que lo estoy poniendo de una vez. Ah, no, qué pena. Primero va el refrentado. Como podemos ver, eso lo hace bastante rápido. Y por último va la parte de arriba. Y bueno, ahí podemos ver, sobre todo también por colores, en magenta podemos ver el chaflán y podemos ver toda la pieza ya construida. Y pues con esto hemos terminado el tutorial.